Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la universidad y a Joaquín y a Gema, pues que se haya podido realizar este curso, toda la flexibilidad que han tenido conmigo, porque como tengo un puesto con mucha movilidad, de repente teníamos alguna cosa con algún ponente y yo estaba en Valencia y tal, y han tenido mucha paciencia. Entonces, bueno, pues en ese sentido agradecerlo. También agradecer al Ayuntamiento de Albacete la financiación para el proyecto de cooperación, en el que, como ha comentado Eugenia, se enmarca este curso, y también a Javier, que respondió muy rápido y muy amablemente a nuestra propuesta de hacer la charla inaugural. Os voy a hablar de acceso a medicamentos. Somos Farmamundi, ya habéis visto la línea de trabajo que tenemos. Estamos en una facultad de farmacia. Entiendo que muchos seréis de estudiantes de aquí. Y es el tema que quiero ver con vosotros hoy. Para empezar, y no me voy a extender mucho debido a la ponencia inaugural que hemos tenido, pero unos pilares desde los que vamos a hablar hoy. Nosotros trabajamos, ya ha explicado Eugenia, la organización por el derecho a la salud. Y no es un capricho nuestro trabajar por el derecho a la salud, sino que está recogida en las distintas declaraciones internacionales a las que se han comprometido todos los países del mundo. También había claros objetivos de desarrollo del milenio que ha explicado Javier, relacionados con la salud. Por tanto, todos los países del mundo, compromisos internacionales año tras año para asegurar la salud de todas las personas. ¿Y qué ocurre? Que este derecho fundamental, reconocido universalmente, no se garantiza a toda la población, como ya hemos empezado a ver. Como hemos visto, la salud no es solo acceso a medicamentos. Este es un primer viaje para empezar, que quiero que hagamos juntos. Vamos a hablar de medicamentos, pero si solo habláramos de medicamentos, no estaríamos tratando toda la problemática de la salud. Hay cosas como la necesidad de profesionales sanitarios, que es fundamental para asegurar el derecho a la salud de todas las personas. Si tenemos los medicamentos, pero no tenemos los profesionales sanitarios, mal andamos. Pero es que además, como hemos visto, hay factores que desbordan lo sanitario y que influyen a la salud. Hemos visto que la gente con más recursos económicos, con más educación, tiene mejor salud. Esta vuelta no es solo un ejercicio, o sea, es muy importante, aunque ahora aterricemos en los medicamentos y vayamos a lo nuestro más sectorial, es muy importante que tengamos esta visión global continuamente. Hemos visto que la salud es un derecho humano universal y así está recogido. Entonces, el acceso a medicamentos esenciales, que ahora veremos qué son estos medicamentos esenciales, el acceso a medicamentos, si hay un derecho a la salud y cuando hacen falta medicamentos hay que garantizar el acceso a ellos para que la gente pueda disfrutar de ese derecho a la salud. Entonces, hasta ahí nos valdría para fundamentar el derecho de todas las personas a acceder a los medicamentos. Pero es que no solo está recogido de manera indirecta el derecho a acceder a los medicamentos, sino que además específicamente está recogido en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el acceso a los medicamentos esenciales como un derecho de todas las personas. ¿Qué son estos medicamentos esenciales? Esta es la definición de la OMS, que adoptó en 1977, que dice así: son aquellos fármacos que satisfacen las necesidades sanitarias de la mayoría de la población. Deben estar disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las dosis adecuadas y a un precio que los individuos y la comunidad puedan abordar. ¿Qué os dice esta definición? ¿Sabríais decir que es un medicamento esencial? A ver, así para que nos entendamos. O sea, los medicamentos esenciales son 400 medicamentos ahí en la lista de 2015, de abril de 2015, la última, con los cuales se podría tratar el 90% de las enfermedades que hay.
Entonces, cuando hablemos ahora de acceso y veamos las cifras de la gente que le faltan medicamentos, no es a todos los medicamentos y a todas las especialidades que tenemos comercializadas en España. Son a estos 400 medicamentos básicos para garantizar la vida de las personas. Pero no todo el mundo accede a los medicamentos esenciales. Es uno de los grandes problemas de salud pública que todavía siguen hoy vigentes. La OMS suele decir que más de 2.000 millones de personas no acceden a medicamentos esenciales. Esto es un tercio de la población, 1 de cada 3 personas. Pero claro, si vamos haciendo el ejercicio que hemos hecho a primera hora, en la primera charla, 1 de cada 3 personas, pero ¿qué pasa si vamos a mujeres? ¿Y si son indígenas? ¿Y si no tienen recursos económicos? No hablamos de 1 cada 3, la proporción es mucho peor. También dice la OMS que cada día mueren unas 27.000 personas por no tener acceso a estos medicamentos básicos. Que no sé en qué estáis pensando, pero son medicamentos antibióticos, antirretrovirales, paracetamol, nada. Ahora sí, en esta nueva lista han entrado los tratamientos para la hepatitis C que se ha comentado también en la charla anterior. Esta diapositiva es para explicar la inequidad, como el gasto en medicamentos que tenemos en los países desarrollados y el gasto en los países mal llamados en vías de desarrollo va de 350 euros por paciente al año a 3 euros por paciente al año. Y que más de 15 millones de personas mueren cada año por enfermedades infecciosas para las que existe tratamiento, pero que no está a su alcance. Bueno, aquí este gráfico sigue intentando mostrar esto. Como el 14% de la población consume el 80% y el 86% de restante solo consume el 20%. Hay muchas causas, como hemos visto. No es solo las patentes. Los medicamentos que no llegan a comunidades rurales, baja inversión del sector sanitario, equivocación en las prioridades que fijan las políticas sanitarias o falta de políticas sanitarias para garantizar el acceso. Pero también hay otras causas que rebasan, como decíamos, lo sanitario. Los elevados costos de los medicamentos y la falta de nuevos medicamentos para las enfermedades olvidadas, que ahora veremos lo que son, va más allá de lo sanitario. Entran en juego reglas de comercio, el sistema económico, como vamos a ver. Me gustaría ver con vosotros el ciclo del medicamento, que a lo mejor lo habéis estudiado, como en las distintas fases del ciclo qué va ocurriendo para que los medicamentos no lleguen. Empezamos por el principio. Estamos hablando de medicamentos que las personas enfermas no pueden disfrutar para recuperar su salud. Lo primero tiene que ser que el medicamento exista. Si tienes una enfermedad para la que no existe un medicamento, es imposible que te llegue. Entonces vamos con el primer punto de la cadena, la investigación y desarrollo. Los medicamentos que se investigan, desgraciadamente, no responden necesariamente a las necesidades de salud global, sino que responden a los nichos de mercado. Se investiga un medicamento que se puede vender, porque son empresas privadas las que se encargan de preparar la agenda de investigación. Un problema público, la salud de todas las personas, lo tiene que resolver una empresa privada. Pero las empresas privadas, en el sector farmacéutico y en cualquier otro sector, se mueven por intereses comerciales. Entonces, ¿qué van a investigar? Pues aquellos medicamentos que les van a reportar beneficios económicos. Normalmente se llaman enfermedades olvidadas. Para nosotros en Pharmamundi nos gusta llamarles ignoradas, porque no es lo mismo olvidar que ignorar.
A mí se me pueden olvidar las llaves, salgo, me dejo las llaves y eso es que se me ha olvidado. Pero si cuando llego, estoy saliendo por la puerta, me avisan, oye, coge las llaves. Y digo, no, me voy, le estoy ignorando, no lo estoy olvidando. No es que se les olvide, no es que se olviden las enfermedades olvidadas, estamos diciendo que está esta problemática. No es una enfermedad olvidada, son enfermedades ignoradas. Estas enfermedades afectan exclusivamente o casi siempre a los países empobrecidos. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas. No vamos a poner el foco solo en la industria hoy, aunque también. Las políticas públicas no incentivan la I+D en medicamentos de interés nacional de los países en desarrollo. No hay legislación o incentivos para investigarlas. Tienen bajo interés económico para la industria y ahí tenéis un par de ejemplos de enfermedades ignoradas. Aquí un ejemplo. Como veis es un poco antiguo, es del 75 al 97. En esa franja de años se descubrieron 465 innovaciones terapéuticas, medicamentos que suponían algo nuevo con respecto a lo que había. 13 de esas 435, fijaos qué porcentaje más pequeño, eran para las enfermedades tropicales que afectan exclusivamente a personas, o casi exclusivamente, sin recursos. Pero cuando entramos a ver esas 13, vemos que 2 eran versiones mejoradas de medicamentos anteriores. O sea que la innovación no era tan grande. 2 eran resultado de investigación militar. Cuando afectan para pagarlas, no se investiga. Pero cuando por cualquier motivo las tropas van a otro país y empiezan a tener esos problemas de salud, sí que comienza la investigación. 5 eran resultados de investigación veterinaria. No de estas personas, sino como son parásitos que muchas veces comparten, también hay animales que son hospedadores, pues se descubrieron así. Y 1 fue derivado de la medicina tradicional china. De modo que solo 3 fueron resultado directo de investigación específica. Esto está presentado, no tengo el... Como son temas así, un poco polémicos a veces los que estamos viendo, normalmente intento poner la fuente de la que sacamos el dato. Esto fue presentado en el Congreso Internacional de Microbiología en Estados Unidos a final de la década de los 90. No tengo la fecha exactamente, pero en una búsqueda en Google lo encontraríamos rápido. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Ha mejorado en la siguiente década? Estos datos ya sí que son más recientes. De 2000 a 2011, de los 850 productos nuevos, solo 4 eran para enfermedades ignoradas. Por lo tanto, sigue siendo un ámbito en el que hay que seguir trabajando. Aquí tenemos el ejemplo de la enfermedad del sueño, de los medicamentos que se han ido descubriendo en esa franja de años. Si tuviéramos el mismo gráfico sobre estatinas, por ejemplo, veríamos una acumulación brutal en los últimos años. Aquí ha habido 4 medicamentos y una combinación en 70, en 80, 90 años. No lo he dicho, en cualquier momento me podéis interrumpir, aclaramos cualquier cosa. Otra cosa que ocurre es la producción fluctuante. Ya he visto las pocas moléculas que se descubren. Pues en ocasiones ocurre que una vez que está el medicamento en el mercado, se deja de producir porque no es rentable. No se ha investigado porque no es rentable, se descubre un medicamento, se empieza a producir y cuando deja de ser rentable, lógicamente, volvemos al mismo razonamiento de antes, empresa privada, no tiene beneficios económicos, con todo su lógica de mercado, dejan de producirlo.
Este es el caso de la flornitina. No sé si habéis visto un documental que se llamaba Invisibles, que sacó Médicos Sin Fronteras en el 2005, una cosa así, en el que cuentan esta historia. Este es un principio activo para la enfermedad del sueño, que curaba la enfermedad del sueño, una enfermedad olvidada, letal. Se empezó a producir, no era rentable y se retiró del mercado. Unos años después se vio que el mismo medicamento, el mismo principio activo, aplicado tópicamente, inhibía el crecimiento del vello facial. De manera que dejó de producirse para la indicación de la enfermedad del sueño y sí que se vendía como cosmético, pues para el vello facial. Vamos con el segundo eslabón de la cadena, la producción y la calidad. Los medicamentos que se pongan en circulación tienen que ser de calidad. Ha comentado Eugenia el laboratorio de Nicaragua. Es importante porque los estándares de calidad los pone la legislación de los países. Entonces, las empresas que producen medicamentos se pueden adaptar a ese nivel de exigencia. Por tanto, si en la Unión Europea tenemos unos requisitos muy altos para vender medicamentos en la Unión Europea, tendrán que cumplirlos. Y si en otros países son más bajos, tendrán que adaptarse a los que pongan los otros países. Pero además, para decir que un medicamento sí tiene la calidad necesaria o no la tiene, hace falta un laboratorio acreditado. Y no es tan fácil tener un laboratorio acreditado. Entonces, este laboratorio de León que comentaba Eugenia es el primero en Nicaragua que puede analizar un medicamento y decir: estos medicamentos que estáis vendiendo no cumplen los estándares que hemos impuesto en Nicaragua de calidad para los medicamentos. No voy a entrar en el problema de las falsificaciones de los medicamentos, pero sí, bueno, diferenciar ese concepto, que una cosa es falsificar un medicamento, intentar imitar la presentación, la forma, como una imitación de cualquier otro producto, y otra cosa son los productos subestándar, que son los que no llegan a la calidad exigida. Bueno, no hace falta que diga que un medicamento de baja calidad puede tener consecuencias letales, malísimas, y que es un claro problema más de salud pública. La distribución, vale, ya tenemos el medicamento, lo hemos descubierto, se produce, continúa produciéndose, sea o no rentable, y ahora tiene que llegar a las personas que lo necesitan. A veces es fácil, pero otras veces es más complicado por donde viven las personas que están enfermas. Las farmacias, como ha comentado Eugenia, se suelen agrupar en los grandes centros urbanos y a veces llevar los medicamentos a una comunidad en la que habitan pocas personas y con pocos recursos económicos no resulta un nicho de negocio atractivo. Entonces, bueno, algunos de los problemas que encontramos para la distribución son que algunos fármacos necesitan unas condiciones especiales de distribución y la cadena de frío, falta de infraestructuras, y en algunas ocasiones, en situaciones de emergencia o posconflicto, también se dificulta el acceso y la limitada capacidad de los sistemas de salud. Este dato a mí me parece espectacular, tristemente espectacular. Más del 50%. Vamos con la cuarta fase del ciclo de la cadena de medicamentos. Diagnóstico, prescripción y dispensación de medicamentos. Más del 50% de los medicamentos que se dispensan, prescriben o venden alrededor del mundo lo hacen de manera inadecuada. O sea, la mitad de los medicamentos que se toman en el mundo se toman mal, la mitad. Con todos los problemas que puede llevar asociado, como reacciones adversas, mal gasto de recursos o pérdida de la utilidad terapéutica. ¿Qué es necesario para asegurar
una buena dispensación, diagnóstico y prescripción de medicamentos? Pues, entre otras cosas, como adelantábamos al principio, profesionales sanitarios. Son necesarios profesionales sanitarios formados. Este es el umbral que establece la Organización Mundial de la Salud. 100 enfermeros por cada 100.000 personas. En Noruega o Finlandia no tienen este problema de carencia de profesionales sanitarios. Sin embargo, en otros países, como podéis ver, sí. Y esto es bastante también interesante. La fuga de cerebros. A día de hoy hay más médicos de Malawi trabajando en Manchester que en Malawi. Vamos con el precio. El precio está determinado por distintos factores. Aranceles, impuestos a la importación y exportación de productos, también impuestos locales. Que haya o no políticas que controlen los precios. Márgenes de beneficio en la propia distribución o en la dispensación. Pero el factor que más determina el precio, el factor más importante de todos los que hemos visto, no el único, pero el más importante, es el precio que establece la industria, que no está acorde al poder adquisitivo. Hay un estudio que compara 13 medicamentos entre Tanzania y Canadá. Porque claro, yo esto, cuando empezaba a trabajar en estos temas, la idea intuitiva, por lo menos que yo tenía, es que un medicamento vale 10 euros. Aquí en España tenemos 10 euros y podemos pagarlo. A lo mejor en otro país no los tienen y no lo pueden pagar, ¿no? Como que en términos absolutos el medicamento cuesta lo mismo, lo que pasa es que nosotros tenemos mayor renta y entonces los podemos comprar, no como ocurre a otras personas. Pero no es así. El estudio que os estaba empezando a comentar de Canadá y Tanzania, se estudiaron 13 medicamentos de uso habitual y de esos 13, 10 eran más caros en Tanzania que en Canadá, no en términos relativos, el precio de venta. Vamos a hablar también un poco de las patentes, porque vamos a ver que afectan al precio. Como ha explicado Javi, es un monopolio de comercialización durante 20 años. ¿Para qué se hacen las patentes? O sea, ¿por qué hay patentes? No solo las hay de productos farmacéuticos, las hay de cualquier invento. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que se inventan las patentes? Pues porque en las sociedades hay gente muy lista y queremos que esa gente lista investigue y todos los demás nos podamos beneficiar de su inteligencia. Pero claro, también ellos tienen que beneficiarse de su inteligencia. Esa es como el origen, la filosofía, la lógica de las patentes. Entonces, para que tú investigues, te voy a incentivar y luego, durante 20 años, comercializas tú el producto y así yo me beneficio del gran descubrimiento que has hecho y tú te beneficias económicamente de su comercialización durante 20 años. ¿Pero qué ocurre? Que se rompe esa lógica, porque si el precio es muy caro y la gente no puede comprar el medicamento, ya no está beneficiando a la sociedad. Por tanto, la lógica del sistema de patentes, no hablo del sistema de patentes para investigación de productos farmacéuticos, no solo. O sea, la lógica de tú que eres muy ingenioso, investigas y la sociedad se beneficia, se rompe, porque la gente sin recursos económicos no puede acceder a los medicamentos, con el agravante de que en este caso no es como tener el último móvil o la última tele, es que si es un medicamento esencial, necesario para asegurar la vida, pues ya sabéis lo que ocurre. Entonces, el primer derecho que hemos visto se pliega a este secundario, el de las patentes del comercio internacional. Supongo que sabéis lo que son los medicamentos genéricos. Son los medicamentos que son bioequivalentes e intercambiables con un medicamento de referencia.
Lo explico brevemente porque supongo que lo sabéis. Lo que ocurre con ellos es que el precio puede ser del 50 al 90% más económico. Y es importante que genérico no quiere decir esencial. ¿Os acordáis que hemos hablado al principio de la clase de los medicamentos esenciales y de lo que eran? No todos los medicamentos esenciales son genéricos, ni tampoco todos los medicamentos genéricos son esenciales. Tampoco son la panacea y con los genéricos vamos a resolver todos los problemas de salud, que ya hemos visto pues todo lo que engloba un problema de salud. Pero sí que es verdad que es la única forma probada de reducción significativa de precios. Aquí hay un ejemplo. El precio del tratamiento del VIH pasó de $10.000 por paciente al año a menos de 130 euros por paciente al año con la entrada de los genéricos. Y diréis, ¿y por qué los países aceptan entrar al sistema de patentes? Pues que cada país busque otra manera de organizarse con este tema de los medicamentos. Lo que ocurre, ¿sabéis lo que es la OMC? Que no es la Organización Médica Colegial. Es la Organización Mundial del Comercio, que son los que regulan, entre otras muchas cosas, el sistema de patentes. Entonces, la Organización Mundial del Comercio regula los intercambios económicos entre los distintos países. Y todo el mundo la critica. Todo el mundo la critica. Porque perjudica a los países pobres, que es así, porque no es demasiado democrática. Pero sin embargo, a la vez que todo el mundo la critica, todos los países están dentro. Y eso supone aceptar el sistema de patentes. ¿Por qué lo hacen? Porque estos países, para exportar sus productos, exportar el café o los plátanos, cualquiera de sus recursos a otros países y crecer económicamente, tienen que estar dentro de la OMC. Pero si quieres exportar el café y para estar dentro de la OMC, tienes que aceptar también las reglas de patentes. No puedes, pues algunos intercambios comerciales entro, no, hay que aceptar el pack completo. Pero claro, no todo van a ser malas noticias. Los países aceptan el sistema de patentes, que como hemos visto es el factor que más determina el precio de los medicamentos, pero se vio que eso tenía un efecto muy negativo en la salud pública. Entonces se ponen dos salvaguardas, algunas más, pero esas son las más importantes, al sistema de patentes, que son las licencias obligatorias y las importaciones paralelas. ¿Qué es esto? Un medicamento bajo patente, muy caro y que la gente no puede comprar. Supone un problema de salud pública para un país. Entonces este país puede ir a hablar con la industria farmacéutica, decirles, oye, esto o lo producís más barato o no podemos comprarlo, que se nos está muriendo todo el mundo porque no tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Se hace una primera negociación con la empresa farmacéutica. Si no se consigue un precio adecuado, se pueden producir medicamentos genéricos saltándose la patente. O sea, vale, la patente son 20 años, pero ahora, como tenemos este problema tan grande, nos lo saltamos y producimos los medicamentos a precios genéricos para que sean asequibles. Esto es así sobre el papel. Luego se dificulta que esta salvaguarda se utilice. De hecho, se ha utilizado muy pocas veces. Quien estuvo a punto de utilizarla, ¿os acordáis de los casos de Anthrax que hubo en el 2001 en Estados Unidos? Creo que fueron 3 casos de Anthrax. Ahí sí que se hicieron las negociaciones con el laboratorio y tenían todo preparado para emitir la licencia obligatoria. Las importaciones paralelas
es otra salvaguarda, que es la posibilidad de adquirir medicamentos en el mercado global cuando los precios sean más ventajosos que en el propio mercado nacional. Es decir, si un medicamento está patentado en 2 países y sale mejor comprarlo en el otro país e importarlo, también sería otra de las salvaguardas. Vamos a ver 4 problemas del sistema de patentes. Uno es el que apuntábamos al principio. ¿Quién decide qué se investiga? Pues como hemos visto, la decisión es de la propia industria, movida por los nichos de mercado e intereses económicos. Sin embargo, ¿quién paga la investigación? Hay toda una parte que ya ha explicado Javier esta mañana, que es la investigación básica, que viene pagada por los estados, o sea, por nosotros, con dinero público, con los impuestos nuestros. Y luego, cuando el medicamento sale al mercado, volvemos a pagar esa investigación, porque está en la patente. Es como si pagáramos 2 veces la investigación. Claro que la industria farmacéutica también hace una inversión, pero son uno de los negocios más rentables también del mundo. ¿Funcionan las patentes? Ahí vemos, la revista Prescribe es una revista francesa muy prestigiosa, muy independiente, que además cada año en Francia da premios a la innovación. A ver, me explico. Hay como un Oscar a la innovación. La mejor molécula comercializada en Francia le dan un premio y se juntan, va toda la industria, nacional como extranjera, de todas las moléculas que se han descubierto, que se han comercializado en Francia en ese año. No solo por la industria francesa, como digo. A la mejor le dan un premio, lo que supone un reconocimiento a la industria, el asegurar probablemente bastantes ventas al año siguiente. Quiero decir que la propia industria entra después, como cuando hay un Oscar, toda la industria del cine se vuelca por todos los beneficios que puede tener un Oscar, pues lo mismo. Entonces, ahí vamos viendo cómo baja la innovación desde el año 2006 al 2013. En el año 2006 hubo 22 moléculas innovadoras. Es que aquí quiero hacer un matiz. Aquí se está valorando la innovación terapéutica. Innovaciones que son modificar la estructura química, pero que no tienen ningún beneficio adicional sobre el medicamento anterior que ya existía para tratar esa patología, eso no es una innovación. No es una innovación terapéutica. Se están patentando esos productos porque son innovaciones químicas, se patentan, entran al mercado, pero no son necesariamente una innovación terapéutica. Entonces aquí estamos hablando de innovaciones terapéuticas. ¿Y cómo va bajando? Desde el 2006 al 2013, con esas cifras que veis. 22, 15, 10, 7, 4, y en 2011 solamente una. Este Oscar que os he comentado, de la revista Prescribe, en 2012 y 2013 quedó desierto. Para esta revista independiente formada por farmacólogos, no hubo ninguna molécula comercializada en Francia en esos 2 años que supusiera un avance terapéutico, una innovación terapéutica. Otro de los problemas, estamos hablando de cuánto cuesta la innovación, que tienen que recuperar, pero es que no se sabe. ¿Cuánto cuesta investigar una molécula? ¿Cuánto hay que recuperar? ¿Cómo podemos organizar el sistema para que se beneficien todas las personas si no sabemos cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta investigar un medicamento? Aquí tenemos lo que dice la Asociación de la Industria Farmacéutica. Dice que cada nueva molécula cuesta 1.300 millones de dólares. Cada nuevo medicamento que se descubre. Sin embargo,
Un estudio de 2011 en la London School of Economics dice que son 43 millones. ¿Qué hay que recuperar? ¿1.300 o 43? Porque estamos hablando de cosas muy distintas. Entonces, si queremos ver qué sistema de innovación queremos, tenemos que saber cuánto cuesta innovar. Y el sistema de patentes no nos lo está diciendo. Una iniciativa público-privada en la que participan gobiernos, la propia industria y algunas ONGs estima el gasto por una nueva molécula en eso que veis ahí. 10 a 40 millones para mejorar un tratamiento y de 100 a 150 para una nueva entidad química. Fijaos la diferencia con las estimaciones de la industria. No sé cómo vamos de tiempo. Para terminar con la parte de innovación, es un corto de 15 minutillos. ¿Cuál es el problema? Cuando se habla del problema de acceso al medicamento, estamos hablando en qué dimensión tiene ese problema. La OMS acostumbra a decir que 1/3 de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos. Hay un doble problema, ¿no? Un problema a nivel de muchos países del mundo donde la gente no tiene acceso a medicamentos esenciales que salvan la vida, y por otro lado un sobreuso de los medicamentos en los países desarrollados. Vamos a poner un ejemplo, algo así como la desnutrición y la obesidad. Tienen las dos caras de la misma moneda, ¿no? El hecho de que en los países desarrollados, como en España, estemos acostumbrados a consumir más, no solamente consumir más, sino consumir cada vez nuevas cosas, cada vez hay medicamentos un poquito superfluos, origina que las propias farmacéuticas que investiguen sigan investigando para aquello que venden. There's massive evidence that the current system doesn't work very well, and I think right now we're spending globally more than $500 billion every year in higher drug prices, and in return we get back, in terms of important new drugs, you get a very small number of important new drugs out every year. You may get an average, maybe 25 new chemical entities or so. Maybe half of those are considered medically better than the existing products, and even fewer are really that important. Que la investigación dedica sus esfuerzos a las patologías que más dinero va a revertir, eso es obvio. ¿Qué ha causado? Pues algo que desgraciadamente afecta a la salud, sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo. Y es que esas patologías olvidadas, que solo son comunes allí, requieren poco esfuerzo o poca atención de la industria farmacéutica, pero no solo de la industria, también de los gobiernos, porque un enorme esfuerzo investigador probablemente no conllevará un retorno de beneficios. De modo que a la vez que los pobres no tienen acceso a los medicamentos esenciales que necesitan para tratar estas enfermedades, que son enfermedades graves y de mal pronóstico y que producen decenas de millones de muertos cada año, pues se trata de atiborrar a los ricos, eso sí pueden pagar, con muchos medicamentos. Y de ahí surge este movimiento que exagera las enfermedades e incluso las inventa. El 90% de los esfuerzos de la industria y del sistema de salud se está volcando en patologías que solamente afectan a un 10% de la población, y además patologías que en muchas ocasiones son patologías de síntomas menores. La manca d'accés als medicaments
té dues causes principals. En primer lloc, una manca d'innovació per una sèrie de malalties que afecten a una part molt important de la població mundial. I per altra banda, una sèrie de medicaments que, sent molt efectius, no poden ser assequibles a la majoria de la població a causa, essencialment, dels seus preus tan alts. A major barrier to access, which is well known, is pricing. Some medicines are simply too expensive, and for that reason, they are not affordable to many of the world's population and many of people in sub-Saharan Africa and Ghana, for that matter. In 2008, we conducted what we call a national population survey, which was trying to see what is the greatest things that prevented people from accessing health. What we discovered that some people say it is the distance to the facility, that is, one facility is too far away, and only about 6% of the people said the facility is too far away. Other people said, well, we cannot go there because there are no drugs. Other people said, yes, we don't go to the health facility because there are no staff in the facility. But then the biggest percentage of the people said they didn't go to our health facilities because of cost. And this big percentage is 88%. Bueno, hay muchos economistas hoy en día que argumentan que una de las condiciones de la innovación es el pasar por el sistema de patentes y por el sistema de propiedad intelectual. Es decir, la única forma de innovar es crear un monopolio que permita una remuneración para invertir y seguir innovando. Yo creo que esto puede ser verdadero en muchos campos, pero en el campo de la salud hay un problema grave, y es que la innovación en el campo de salud es fundamental por motivos éticos, que esté inmediatamente a disposición de toda la población y lo más rápidamente posible. The historic mistake is the fact that people have used high drug prices as the mechanism to pay for research and development for new drugs. Cuando hablamos de que la investigación es cara, es cierto, es cara, pero en ocasiones no tan cara como se nos quiere hacer parecer. Se habla de 600 millones de euros, 1.000 millones de euros. En ocasiones la investigación es muchísimo más barata. Lo que ocurre es que como el precio se obtiene presentando los costes de I+D para que se puedan amortizar, conviene también decir que la factura de investigación es muy alta. Years ago, when the first generation of AIDS drugs came to the market, it was possible to produce these as generics in countries such as India, because those countries did not have product patents on medicines. That has now changed because of the rules of the World Trade Organization. Medicines, including life-saving medicines, including AIDS medicines, are patented much more widely across the world. So the newer drugs are much more expensive because there are less suppliers. In many cases, there's only one supplier, the patent owner. Todos esos países en desarrollo que están en la OMS hoy en día, hace 10 años no tenían un sistema de patentes. Hace 10 años podían copiar un medicamento y tener el medicamento genérico a 3 meses después de que el medicamento era descubierto o era inventado en un país desarrollado. Hoy en día eso no se puede porque el medicamento está un poco, como dijéramos, encarcelado, secuestrado, digamos, por un periodo de 20 años, que es el periodo de duración de la patente, y cuando sale un medicamento nuevo en el mundo industrializado, nadie lo podrá producir si no espera 20 años a que caiga la patente. La industria farmacéutica de marca, la que genera estos medicamentos innovadores,
utiliza el sistema de patentes para poner muchísimas patentes en serio, a veces hasta 1000 patentes para un producto, para que cuando acaba la patente original haya un montón de patentes detrás que hay que evitar. Por lo tanto, no es cierto que acabada esa protección de 20 años pueda aparecer el genérico. Normalmente, acabada la protección de 20 años, hay que enfrentarse a centenares de patentes. Eso es un uso perverso del sistema de patentes. Y eso es algo que realmente está generando un problema serio, no solo en países en vías de desarrollo, sino en países del primer mundo que no pueden sacar un genérico a tiempo. Pues pensando en el futuro, yo creo que uno debe hacerse dos preguntas. Una es si es posible un futuro en el que tengamos que cambiar de modelo de innovación o si es posible un futuro con este mismo modelo de innovación. Yo creo que eso ya está suficientemente claro. Este mismo modelo de innovación es insostenible para los Estados Unidos y para la Unión Europea. Por supuesto que para el mundo en desarrollo es asunto superado. Y la estrategia mundial aprobada en el seno de la OMS llegó a la conclusión de que hay un problema estructural, que los incentivos de propiedad intelectual para la investigación farmacéutica no están dando resultado en la mayoría de la población mundial que vive en los países en desarrollo. Financiar la innovación por una ruta y el costo del medicamento que responda más bien a sus costos de producción y a las necesidades de una industria que debería concentrarse no en la innovación, sino en la producción. So that's called delinking. You start delinking the cost of the R&D from the price of the product. And that's what the WHO is being asked to address this week. La pregunta es si eso es posible con la industria farmacéutica que hoy tenemos. They are a profit-making company and they will make decisions based on those incentives. And so it's about the system you create around them. So it's not their responsibility, it's the responsibility of the governments to create systems that gives them incentives to do the right thing. I think that's very important, and that's I think why we should not let go of the instrument of regulation sometimes. Es duro decirlo, pero es así. Se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución de los problemas de salud. Yo creo que la industria farmacéutica juega un papel, pero lógicamente poner en manos privadas la solución de los problemas de encontrar nuevos medicamentos, creo que falta muchísimo de financiación pública o de ayudas a iniciativas que permitan financiar el desarrollo de nuevos medicamentos que retornen a la sociedad de forma inmediata. And at the end of the day, the individual citizen, the individual voter, has quite a bit of influence over what your government is doing or is not doing. So to question your government on its policies with regard to access to medicines in developing countries is a very important thing to do. And that, of course, is stronger if you link up with others and organize yourself. Bueno, ya pasando el punto de los precios, vamos al tratamiento, en el
que se vuelve a hacer incidencia en la necesidad del uso racional de los medicamentos. El paciente debe entender y aceptar el tratamiento en la línea también de lo que comentaba Eugenia en su charla, todas estas enfocado desde la visión de una ONG de desarrollo, estas diferencias culturales, superarlas, y la importancia de la farmacovigilancia. Y por último, la eliminación. Esto, Pharmamundi surge como ONG porque se juntaban una serie de farmacéuticos a recuperar los medicamentos que no se utilizaban y se enviaban a países donde se podían necesitar. Pero la OMS sacó una serie de directrices para hacer adecuadamente las donaciones, porque esos medicamentos generaban más problemas ambientales a los países a los que llegaban que beneficios. Problemas porque muchas veces eran medicamentos caducados o a punto de caducar, medicamentos para patologías que no había en los lugares a los que llegaban, de manera que lo que hay que hacer con los medicamentos que salen del canal farmacéutico, que aquí se consideran un residuo, tampoco vamos a donar lo que es un residuo para nosotros, hay que eliminarlos en los puntos SIGRE, y las donaciones hacerlas siguiendo las directrices de la OMS, basadas en las necesidades que el país con el que se trabaja detecte y pida, con una caducidad mínima de 1 año a la hora de llegar al país, etiquetadas los medicamentos en un idioma que puedan entender. De esto también hay una anécdota que ocurrió en Guatemala. Vosotros sabéis que, no sé si habéis ido a alguna farmacia en el Reino Unido o en Estados Unidos, además del prospecto, ponen una pequeña etiqueta en los medicamentos sobre la caja, en la que te dicen la posología: tomar 2 veces al día, después de las comidas, si tienen alguna interacción muy peligrosa con algún medicamento también te lo anuncian ahí, como en 2 líneas lo más importante del medicamento. Entonces, claro, lo etiquetan en inglés porque es la lengua de estos países. Al llevar estos medicamentos a países de habla hispana, ha habido problemas, en particular, como os digo, viene la posología. ¿Cómo se dice una vez en inglés? ¿Y cómo se escribe? Y bueno, hay que eliminarlos adecuadamente. Esto es un recorte del periódico que hablan de unos 20 medicamentos que son detectables en las aguas del Ebro. Y esto es todo. No, conclusiones, vamos a ver. Como hemos visto, las desigualdades tienen un origen multifactorial, que muchas veces rebasan lo sanitario y que además están relacionadas con otras desigualdades que hay en las sociedades. Incluyen componentes políticos y económicos. Es que esto ocurre mucho porque el tema del acceso es un tema en el que intervienen profesiones muy distintas. O sea, en la OMS, los comités de accesos, hay economistas, hay abogados que hablan de derecho a la salud, hay médicos, enfermeros, hay farmacéuticos. Entonces se crea un diálogo entre disciplinas muy interesante, y en ese sentido a vosotros como futuros farmacéuticos lo que es muy importante es que tengamos esta visión global, que es lo que además, cuando tenemos esta interlocución con este tipo de actores de otras ramas, se nos exige. Si en el futuro alguno os dedicáis a la salud pública o a las ONGs, hay que tener este enfoque global, y es muy importante. Ahora, también somos especialistas. Este enfoque global no nos puede impedir aterrizarlo a lo que sabemos, al ciclo del medicamento, a cada una de las fases, y hay que jugar con esta tensión, entender lo que nos están diciendo de una perspectiva que rebasa el ámbito del medicamento y el ámbito de la salud, ser capaces de hablar a ese nivel y al mismo tiempo ser capaces de ir a lo nuestro, a lo específico y al medicamento. Es fundamental, el medicamento, como hemos ido viendo a lo largo de la charla,
tiene muchas dimensiones. Hemos visto que es una mercancía que tiene un precio, una dimensión económica. Pero la dimensión fundamental del medicamento que hay que hacer prevalecer es que es un medio para restablecer la salud, y cuando que es un medicamento que es realmente necesario, un medicamento esencial, debe estar disponible. Debe estar la salud de las personas por encima de cualquier otro interés, y hacer prevalecer esa dimensión del medicamento sobre cualquier otra. Y ahora sí.